El copero del rey. Capítulo 4. La llegada del heredero. Al norte del río Taelir, la civilización pierde su fuerza y la salvajez reclama el control de la tierra y sus habitantes. Valaron es la parte más primitiva de la nación. Nota oficial del coronel Timon Aelion a Lord Sandor Farras. Lord Harry de la casa Styles llegó a la capital al atardecer del segundo día de la semana, tal como se esperaba. La recepción real fue por todo lo alto y todos los miembros de la nobleza, dignatarios, funcionarios de la corte, guardias y otros asistentes se reunieron en palacio para darle la bienvenida. El pueblo hizo un corredor por el que lo vieron pasar, recibiéndolo con aplausos y aclamaciones. Niall divisó los estandartes desde lejos. Venía acompañado de tropas militares y solo media docena de carruajes. Esperó verlo bajar de uno de ellos, pero de ahí solo se apearon omegas. De inmediato puso sus ojos en uno de los hombres a caballo. Tenía una apariencia bestial, con el cuerpo de un oso y la cara surcada de cicatrices. Su semblante, desprovisto de cualquier rastro de gracia, recordaba a las grotescas criaturas de Pesadilla, mientras que su calvicie revelaba una cabeza deformada y desproporcionada. Ese era Styles. Un escalofrío le recorrió la columna. Se preguntó qué había hecho tan mal como para que los dioses lo castigaran tanto. Y esa es Lady Anne, musitó su padre en su oído, haciéndolo saltar del susto. Ella será tu suegra. Se sorprendió al encontrarse con una mujer joven de cabello oscuro y rostro redondo, con apenas algunas líneas de expresión donde se pronunciaba su sonrisa. Tendría la edad de su madre, no más. Styles bajó de su caballo y subió las escaleras con su escolta. Ya más cerca, Niall pudo divisar que uno de sus ojos lo tenía notoriamente más salido que el otro, lo que añadía a su expresión un toque de horror. Sus manos eran enormes, con dedos robustos que jamás podrían llegar a acariciar con cariño a un amante. Lo observó subir los escalones hasta el primer descanso, donde lo esperaba el rey con los brazos abiertos. Niall temió que pudiese estrujarlo demasiado y romperle las costillas, pero justo antes de que se acercara lo suficiente como para abrazarlo, uno de sus escoltas se adelantó y lo hizo en su lugar. Niall había ignorado a ese hombre por completo, pero estaba justo en el medio de la escolta, donde debería encontrarse el heredero. Solo entonces comprendió que ese era, de hecho, el heredero. ¿A ese niño lo apodan la bestia del norte?, inquirió Lord Farras con un tono muy escéptico. Niall lo acompañó en sentimiento. Era alto y fornido, de espalda ancha y muslos grandes de un militar, pero parecía muy joven y estaba demasiado aseado como para tratarse de Styles. Apenas ha cumplido los 25, dijo su padre por toda respuesta. Tras el cálido saludo del rey, la princesa se adelantó con una pronunciada reverencia, la cual Styles correspondió con la cortesía propia de un noble. No era usual que un miembro de la familia real mostrase esa sumisión frente a un aristócrata, pero las circunstancias lo ameritaban. Intercambiaron un par de palabras y ella se apartó con otra inclinación. No parece tan bárbaro como me esperaba, observó su padre en voz alta. Sonó decepcionado. Acto seguido, el rey tomó al recién llegado por los hombros y le señaló los balcones, lo que le dio la señal a todos los que estaban ahí para inclinarse al unísono. Al levantar la vista, Niall se fijó en cómo Styles tenía la suya puesta en él. Comprendió, por el semblante repentinamente oscurecido de la princesa, que el rey no estaba mostrando al consejo, sino que lo estaba señalando a él. Ahora el heredero conoce tu rostro, le dijo su padre cuando la atención de Styles se desvió a la entrada del palacio, donde el rey lo invitaba a pasar. Niall se dio cuenta de que había dejado de respirar en algún momento y aprovechó el murmullo general para llenar los pulmones de aire. Después regresó la mirada a la princesa, que se la devolvió por un instante. No se la veía para nada contenta. Abandonaron en masa los balcones para dirigirse a los jardines, donde se celebraría un gran banquete al aire libre.
A Nail se le instruyó que se sentara en un banco con su madre y otros omegas para escuchar la presentación de instrumentos de viento mientras el heredero y Lady Anne recorrían el patio. Se hizo de noche y prendieron las antorchas para iluminar, pero Lord Styles aún no había aparecido por donde ellos estaban. La razón no era otra que la princesa, encargada de presentar a los nobles uno a uno. En el lapso de esas 2 horas, su madre había pasado de impaciente a preocupada y de preocupada a histérica. «Esposo, debes traer tú mismo a Lord Styles a conocer a Nail, o de lo contrario el encuentro no sucederá», rogó ella en más de una ocasión, pero su padre desestimó su malestar en todas ellas. En un momento comentó algo que dejó a Nail reflexionando. «Está prometido a él, es más de lo que la princesa puede decir». Solo entonces comprendió la razón por la que la princesa Perry estaba tan empecinada en que él se negase a casarse con Styles. Su puesto de consorte del heredero no estaba asegurado. Durante muchos años, Nail la había escuchado hablar de su prometido, Lord Malik, con la ínfima posibilidad de que, con ayuda de los dioses, las leyes de sucesión lo hicieran rey. Era la única forma posible en la que ella, una heredera omega, podría alguna vez acercarse al trono. Ese deseo se había hecho realidad, al menos por unos cortos meses, para después ser arrebatado. Ahora Nail, de forma paradójica, estaba más cerca de la corona que ella. La observó a lo lejos y se preguntó cómo podía ella siquiera considerarlo una amenaza. Era mucho más guapa que él, con rasgos más finos y una tez impoluta y nacarada. Su porte era más distinguido y caminaba con la seguridad que solo conocen aquellos nacidos en la cúspide. Sin contar lo más obvio, era una princesa. Nail era hijo de Lord Mano, pero su casta no era la más noble. La suerte tampoco había sido muy generosa en cuanto a su gracia física. Transcurrió 1 hora más. Cuando su madre finalmente pareció dar la noche por perdida, su marido se apiadó de ella y regresó acompañado de Lord Styles. La princesa había sido reemplazada por el rey. La reverencia que le debía Nail a Styles era muy diferente a la que le habían dispensado todos los demás a su alrededor. Como su prometido, él debía inclinarse en sumisión cortejal, cosa que la princesa no había cumplido. Conllevaba un sentido de equilibrio sólido y un esfuerzo importante en las piernas, porque duraría tanto como el alfa quisiera que durara. Nail había practicado esa reverencia desde que tenía memoria y sabía hacerla a la perfección, pero cuando vio a Lord Styles aproximándose, sus nervios le jugaron una mala pasada. En principio reaccionó demasiado tarde, cuando el alfa se encontraba ya a 6 pasos de distancia. Después, sus piernas decidieron no funcionar. Se congeló. El hombre que tenía enfrente había salido victorioso en la batalla de Lyonas, la más importante de los últimos 10 años. El pueblo de Ravenere recordaba esa noticia, cuando el país avanzó en la frontera lo suficiente como para creer que estaban a nada de ganar la guerra. Lo que todos ignoraron fueron los crímenes de los que se acusó a Styles en aquel entonces. Un día la sala del consejo recibió una misiva de Lady Lyonas, encerrada y condenada a morir en plaza pública. Pedía clemencia, no para ella, sino para sus 3 hijos, a los que Styles, según rezaba la carta, había violado y torturado. Son 2 pequeños alfas de 9 y 8 años, y una omega de 7, leyó Lord Farras con asco. Ese depravado no se contenta con solo follarse a omegas. Le ofrecieron a Styles el beneficio de la duda, pero pronto descubrieron que no estaba interesado en negar los cargos. En su lugar, exigía la mano de la niña omega como recompensa de victoria. Se casará tan pronto ella tenga su primer celo, comunicó el emisario. Es perverso, concluyó el rey ante una mesa que se había quedado sin palabras. Le concedieron el regalo de victoria, pero los 2 niños alfas fueron enviados al sur para esconder la depravación. Nael, que por aquel entonces aún estaba prometido a la hermana mayor, elevó plegarias por su bienestar. Le presento a mi hijo, anunció su padre con voz tensa,
haciéndolo regresar al presente. Nile no estaba cumpliendo con el protocolo. Lo miraba directo a los ojos, como quien no le quita la vista a una araña venenosa. Una marea de repugnancia lo envolvió, haciendo que olvidara el temor que le tenía y el lugar en el que se encontraban. No iba a reverenciar a un salvaje. Se quedó ahí, sin más. Nile, lo llamó su padre, su tono ocultando una violencia latente. A él sí le tenía miedo. Los omegas a sus costados se habían sumido en un silencio expectante. Fue entonces cuando recordó la presencia del rey y el temor lo sobrecogió. En un momento de desesperación, hizo lo único que atinó. Le extendió la mano. Fue un gesto mínimo, pero muy fuera de lugar. Los omegas de la corte en Ravenere solían hacerlo con los alfas de mediano porte, cuando sabían que estaban muy por encima de su rango. Era una copia del saludo habitual de ciudades libres como Banesh, donde sí era educado, pero era más que obvio que Nile nunca había pisado Banesh. Su mano permaneció extendida por un segundo eterno, pero no fue lo suficientemente rápido como para que pudiese quitarla antes de que Styles la tomara. Pero en vez de estrecharla, la acercó a sus labios y depositó un beso en sus nudillos. Final del capítulo 4.